Hola, soy Lina Calle y quiero contarles una cosa. Yo creo en los ángeles. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces? Les cuento porque quiero invitarlos a que conozcan personas que también creen en los ángeles. Unas personas que tienen un conocimiento excelente sobre el tema, otras que creen en los ángeles de diferentes maneras y otros que definitivamente no creen. Quiero invitarlos a que me acompañen en estos 10 capítulos de Historia de los Ángeles. La historia de los ángeles. Hoy, ¿realmente existen? Nuestra primera invitada es Angélica Sofía Clavijo. Ella es abogada de derechos humanos de profesión, pero por cosas de la vida terminó siendo coach angelical. El tema con los ángeles realmente viene desde hace mucho tiempo, desde cuando era niña, pero a nosotros nunca nos enseñan que hay mensajes del más allá, que tenemos otras capacidades más allá de lo que nos enseñan en el colegio y en la universidad, y habían ciertos dones que me permitían de pronto saber cosas sin que yo las hubiera consultado con alguien, o ver cosas que pasaban antes de que realmente sucedieran. Inclusive con un accidente que sucedió, yo lo vi antes de que pasara y ese fue el momento quizás en donde yo bloqueé estos dones y esta capacidad de comunicarme con los ángeles por ese miedo y por no saber cómo manejar esas energías. A continuación les presento un gran estudioso de los ángeles y de la teología. Él tiene una visión muy particular sobre los seres de luz. Él es el padre misionero Luis Alfredo Acosta. Bienvenido, padre Luis Alfredo. Bueno, como sacerdote católico, doy testimonio de que es una realidad revelada, está en la Biblia y en la liturgia, de la existencia de los ángeles. Y la palabra ángel quiere decir mensajero, del griego ángelos. Ahora continuamos con el padre Daniel Sena. Él es sacerdote católico exorcista. Padre Daniel, ¿usted cree en los ángeles? Claro que sí, con certeza. Lo vemos desde el punto bíblico y de la experiencia vivida. Vemos cómo personas que al tomar una mala decisión en su vida, por ejemplo el asesinato, el tirarse de ciertos lugares altísimos como edificios, puentes y demás, se quedan, se aíslan, ¿sí? Y no lo realizan. Como ya nos dimos cuenta, para los católicos los ángeles son una realidad revelada, pero nos preguntamos qué piensan los musulmanes sobre los ángeles. Entonces buscamos al imán Ahmad Tayel, director de la Mezquita Central de Bogotá. Claro, es un punto común que existe en las tres religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo e islam, la creencia en los ángeles. La diferencia principal reside en que uno de los ángeles, de acuerdo con el cristianismo, se considera como un ícono divino, como uno de los tres íconos divinos de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Nosotros lo llamamos Espíritu Santo al ángel Gabriel, pero no lo consideramos un ícono divino. Como dice el imán Ahmad, los ángeles han aparecido en todas las Sagradas Escrituras. De hecho, se dice que nos acompañan desde el principio de los tiempos. En Colosenses podemos ver cómo los ángeles fueron creados, y en Nehemías y en los Salmos cómo nos han acompañado desde la eternidad. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9:6. Sabemos de las diferencias y de las similitudes que existen entre todas las religiones del mundo. Por eso también queremos preguntarle a los cristianos qué perspectiva tienen de los ángeles. Contactamos al pastor Mauricio Zambrano de una iglesia cristiana en Cali. Los ángeles, al ser criaturas netamente espirituales, tienen una connotación muy especial, y es que ellos fueron creados para obedecer lo que Dios dice. Ellos no tienen la capacidad para decidir si hacen o no hacen algo. Ellos oyen lo que Dios les expresa como su voluntad hacia los hombres, y ellos se encargan de ser los comunicadores, los mensajeros que transmiten al hombre aquellas cosas que hay en el corazón de Dios. El judaísmo es la religión que desprende todas las creencias abrahámicas, y en ellas no hay ninguna duda de la existencia de los ángeles. Podemos ver un fragmento de la Torá.
Todo lo que Dios creó en el mundo se divide en tres partes. Criaturas compuestas de materia y forma, sometidas siempre al cambio, como por ejemplo los cuerpos de humanos y animales, los vegetales y los minerales. Criaturas compuestas de materia y forma, pero que no cambian ni materialmente de cuerpo en cuerpo, ni formalmente de forma en forma como los anteriores, sino que su forma está fija en su materia de modo permanente e inmutable. Estos son las órbitas y los planetas que contienen. En estos, su materia es diferente a la del resto de los entes materiales y también su forma lo es. Criaturas que poseen forma y no materia. Estos son los ángeles, cuya existencia es inmaterial, aunque su forma está claramente separada la una de la otra. Como acabamos de ver, el judaísmo cree en la existencia de los ángeles desde la creación del universo. Asimismo, el cristianismo lo piensa de otra manera. El pastor Alberto Facci, de la Iglesia Ministerio Conteo Final, nos cuenta sobre cómo creen los ángeles y además cómo existe evidencia bíblica sobre su existencia. Sí, los ángeles existen y de eso hay bastante evidencia bíblicamente. Una de ellas fue precisamente cuando Cristo Jesús viene a nacer a la tierra, pues entonces hay evidencia de que ellos fueron los que le anunciaron a los pastores que había venido el Mesías, el Salvador del mundo. Los ángeles se han manifestado y se siguen manifestando dentro de lo que es el mundo, dentro de lo que es la gente, dentro de lo que es la humanidad. Ahora Alberto Facci nos va a contar un poco sobre la historia de los ángeles incluso antes de la Biblia. Hay un libro apócrifo que se llama Enoc, que perteneció durante mucho tiempo al canon de las Escrituras, luego lo sacaron, y allí pues Enoc relata el nombre de otros arcángeles. Pues a mí me parece un libro interesante, inclusive todavía ese libro pertenece al canon de las Escrituras en Etiopía. En 1773, el explorador africano J. Bruce llevó consigo una copia de un manuscrito a Inglaterra. En 1885, este manuscrito fue por primera vez traducido al alemán en Frankfurt. Asimismo, se estaban encontrando otras copias del manuscrito en griego. Al comparar estos dos escritos, podemos ver que los dos son una copia original del libro de Enoc. Enoc es conocido como el bisabuelo de Noé. Es el séptimo descendiente de Adán. Así que el libro de Enoc tiene alrededor de 5.500 años, uno de los más antiguos. La primera parte del libro es sobre los vigilantes, unos seres alados asignados a la tierra para observar la creación de Jehová. ¿Los ángeles son extraterrestres? Pues nos quedamos con la duda y contactamos al ufólogo Eduardo Paz para que nos amplíe un poco la visión sobre el libro de Enoc. En la Biblia se dice que Jehová expulsó al hombre del jardín del Edén y que puso a cargo del Edén a dos querubines que tenían una espada, ¿sí? que brillaba como de fuego, porque debía cuidar el árbol de la vida. Eso está en el Génesis 3:24. También en el libro del Génesis nos dice que Enoc, que es un personaje muy interesante para los investigadores, porque en el libro de Enoc, que ha sido censurado por la iglesia dándolo como un texto apócrifo, es donde hay una cantidad de datos muy interesantes, ¿sí? Pero en el libro de Génesis nos dicen que Enoc vivió por 300 y pico de años antes de que se lo llevara Dios. Pero dice que durante su tiempo aquí el planeta estuvo habitado por ángeles que actuaban libremente con los humanos. Y saben que, según dice la Biblia, que se cruzaron con las hijas de los hombres y que dieron una raza de híbridos que eran fuertes y grandísimos, que se llamaron los Nefilim. Quedan en la historia como unos seres enormes y que la leyenda de los gigantes, ¿sí? El origen de la palabra esa Nefilim no se entiende muy bien. Han propuesto varias etimologías. Uno dice que los caídos, que los que provocaron que otros cayeran, que los apóstatas. En todo caso, los Nefilim siempre nos han quedado a nosotros como unos gigantes. Las religiones judeocristianas no dejan lugar a dudas sobre la existencia de los ángeles, pues estos aparecen en todos los textos sagrados. Sin embargo, hay personas que son testigos en vida propia sobre la existencia de los ángeles, como lo es Adriana Velandia. El proceso que se dio para que yo llegara a trabajar en esta área inició desde muy temprana edad. Empecé a trabajar desde esta perspectiva
y con el tiempo mis pacientes fueron los que me hicieron notar que eran los ángeles los que me acompañaban, porque yo no tengo la capacidad de ver con los ojos físicos los ángeles. Pero hay personas que sí tienen esa capacidad. Cuando yo empecé a sentirlos, el proceso de conexión con ellos se hizo de una manera mucho más fluida y hoy en día ellos forman parte de todas mis actividades, tanto laborales como personales. Al igual que Adriana, hay otras personas que han tenido experiencias espirituales con los ángeles. Por eso hablamos también con el ingeniero Alexander Hernández, que nos va a contar sobre su experiencia. Por cosas del destino y de Dios, pues incurrí en el mundo de los ángeles. Inicié con los ángeles y posteriormente entré a conocer nuevos seres de luz que me han permitido pues ayudar no solamente a las personas sino también a las organizaciones. Pensé que este era un tema un poco cerrado en el mundo empresarial, pero pues estando desde este lado me doy cuenta de que no es ajeno a las organizaciones, a las tomas de decisiones, incluso a nuevas inversiones, están apoyadas a través de canalizaciones con seres de luz o incluso con su ángel guardián, hablando específicamente de gerentes o directivos. Cuando personas que no son líderes religiosos y hablan con tanta propiedad sobre los ángeles, como lo son Alexander y Adriana, no nos queda más que preguntarnos qué piensa la ciencia sobre los ángeles. Por eso buscamos al médico cirujano Ricardo Flores Bernal para que nos cuente un poco sobre su perspectiva acerca de los ángeles. Pues yo separo los ángeles de la profesión. La fantasía humana es ilimitada. En esa fantasía están involucrados todas esas figuras mitológicas, todas esas figuras religiosas, ¿sí?, que han tenido que ver con uno a lo largo de su vida. Como nos dimos cuenta, el doctor Flores cree que los ángeles son producto de nuestra imaginación. No contenta con eso, me fui a investigar sobre el psicólogo Carl Gustav Jung y su obra Psicología y Religión. Conozco un número bastante grande de personas que si quieren vivir deben tomar en serio su experiencia íntima. Un racionalista bien intencionado podría decir que expulsó a Belcebú y al diablo y que reemplazó una neurosis honrada para el engaño de una fe religiosa. En lo tocante a lo primero, nada puedo contestar, dado que no soy un experto metafísico. Mas, con referencia a lo último, he de señalar que no se trata de una cuestión de fe, sino de experiencia. La experiencia religiosa es absoluta. No cabe discutirse acerca de ella. Una persona puede decir tan solo que nunca tuvo una experiencia de esta índole, a lo cual replicará el opositor: lo lamento mucho, pero yo sí. Ya, para terminar, les quiero presentar a Irma Strauss, una artista visual que nos va a explicar cómo llegaron los ángeles a América. Bueno, en Colombia y en toda América Latina, nuestros pueblos aborígenes representaban seres superiores o seres especiales antes de que llegaran los españoles, pero ya los ángeles como los conocemos, los ángeles judeocristianos, llegaron pues con la conquista. Los conquistadores trajeron a los curas evangelizadores y ellos casi que llegaron aquí a América con las imágenes de los ángeles y con las pequeñas estatuas de los ángeles debajo del brazo. Entonces, desde aquella época empezaron a representarse ángeles ya aquí en América Latina. Al principio todos eran anónimos. Hay muchas de estas pinturas que no tienen firma, que eran pintores anónimos casi artesanales. Sin embargo, los primeros grandes pintores de ángeles fueron pues Gregorio Vázquez y de Narváez, y lo sabemos porque ellos firmaron sus cuadros desde esa época. Finalizamos nuestro primer episodio de Historia de los Ángeles. Recuerda suscribirte a nuestro canal para ver toda la serie. Y ahora sí me despido de ustedes con una cita del Midrash. Ninguna brizna de césped crece sin un ángel que le diga creced. Midrash, Génesis, Rabá 10:06.
La historia de los ángeles.